Buenas tardes, mi nombre es William Bonilla, soy de 10B de la mañana. Les vengo a presentar el tema nosotros del cinismo. Se denomina Escuela Cínica del griego kupkion, que en latino significa perro, denominación atribuida de su frugal modo de vivir, la cual fue fundada en la antigua Grecia durante la segunda mitad del siglo IV. Los cínicos decían que el hombre llevaba en sí mismo ya los elementos para ser feliz y conquistar su autonomía, y era el hecho más verdadero y bien que estaba. También pensaban que el hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz. Ellos tenían su conducta a hablar a favor del canibalismo, de orinar o defecar, escupir encima de las personas, como también masturbarse frente a todos. Y con el tiempo, el concepto del cinismo fue mutando y hoy se asocia a la tendencia a no creer en la sinceridad o bondad humana, ni en sus motivaciones ni en sus acciones, así como en una tendencia a expresar esta actividad mediante la ironía, el sarcasmo o la burla. En casi 200 años, después de que ciertos filósofos griegos hubieron abrazado el cinismo clásico, en el siglo XVII y XVIII, escritores como Shakespeare, como Swift-Voltaire, y siguiendo las tradiciones de Geoffrey Chaucer y François Rabelais, utilizan la ironía, el sarcasmo y la sátira para ridiculizar la conducta humana y reactivar el cinismo. En el aspecto literario, figuras del siglo XIV y el siglo XV como Oscar Wilde, Mark Twain, Parker, utilizando el cinismo como forma de comunicar sus acciones bajo algunas manifestaciones de la naturaleza humana. En 1930, Bertrand Russell, en el ensayo sobre el cinismo juvenil, pudo describir la medida en que su modo de ver el cinismo había penetrado a las conciencias de las genitales de la masa, y puso acento especial en las áreas principalmente influidas por el cinismo: la religión, la patria, el patriotismo, el progreso, la belleza y la verdad. El cinismo se divide en dos líneas de influencia: el epicureísmo y el estoicismo. El epicureísmo es un movimiento filosófico que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres, como la ataraxia y las amistades entre sus correligionarios. Fue enseñada por Epicuro de Samos, filósofo ateniense del siglo IV, 341 años antes de Cristo, que fundó una escuela llamada Jardín, y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicúreos. La finalidad de la filosofía de Epicuro no trataba solo de teoría, sino más bien de práctica, que buscaba más que todo procurar el sosiego necesario para una vida feliz y placentera, en la que los temores al destino, los dioses o la muerte quedaban definitivamente eliminados. No había motivo para temer a los dioses, porque estos, si bien existen, no pueden relacionarse con nosotros, ni para ayudar ni para castigar, y por tanto ni su temor, ni su rezo o veneración poseen utilidad práctica. La muerte tampoco puede temerse, porque siendo nada, no puede ser algo para nosotros. Mientras estamos vivos, no está presente, y cuando está presente, nosotros ya no lo estamos. Cuando el hombre se libere de sus falsos temores y elija racionalmente sus placeres, llegará a ser un buen actor. La escuela del pensamiento perduró largamente durante 7 siglos tras la muerte de Epicuro. Después fue casi regalada al olvido al advenir la Edad Media, periodo en el que se perdió o fue destruida la mayoría de los escritos de este filósofo griego, a causa de que por sus ideas experimentó el cristianismo, pero no los pudo adaptar a su sistema debido a la visión cristiana del dolor. Por otra parte, el platonismo y el aristotelismo lo intentaron integrar, pero con muy poco éxito. Epicuro afirmó que es bueno todo lo que produce placer, pues el placer, según él,
Es el principio y fin de una vida feliz. Pero para que el placer sea real, debe de ser moderado, controlado y racional. Epicuro definió el placer como la satisfacción de las necesidades del cuerpo y la tranquilidad del alma. El ser humano está compuesto por cuerpo y alma, y los placeres del alma son superiores a los del cuerpo. En su opinión, la paz interior puede alcanzarse al reducir las necesidades del cuerpo y al acabar con la intranquilidad y sus temores. La ética epicúrea dice que para vivir una vida feliz es muy importante superar el miedo a la muerte. El dilema de Epicuro es: si Dios es todopoderoso, ¿puede eliminar el mal? Si Dios es benevolente, ¿quiere eliminar el mal? Si Dios es absolutamente benevolente, ¿entonces el mal no existe? Si Dios no puede eliminar el mal, ¿entonces es imponente? Si Dios no quiere eliminar el mal, ¿entonces es malvado? Por lo tanto, Dios no es todopoderoso o en sí no es benevolente. Los autores principales del epicureísmo fueron Alejandro Magno, Demócrito y Leucipo. La segunda línea de influencia del cinismo es el estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el 301 a.C. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturbaban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la facilidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes materiales. Durante el periodo helenístico adquirió mayor importancia y difusión, ganando gran popularidad por todo el mundo grecorromano, especialmente entre las élites romanas. Su periodo de preeminencia va del siglo III a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Tras esto dio signos de agotamiento que coincidieron con la descomposición social del Alto Imperio Romano y que el auge del cristianismo. El estoicismo influirá en numerosas corrientes filosóficas posteriores, desde los primeros padres de la Iglesia hasta Descartes y Kant. Como se ha dicho, los primeros padres de la Iglesia admiraban la ética del estoicismo, que consideraban especialmente cercana a la suya y propia. Su calma, su serenidad, así como su posición frente a las duresidades, hicieron que algunos cristianos como Tertuliano trataran a algunos cristianos estoicos como Séneca en los términos saepenos, que a menudo uno de los nuestros, mientras que San Jerónimo lo incluyó en su catálogo de santos. Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad a las comunidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Tal es la idea de la importabilidad o ataraxia. Asumiendo una concepción materialista de la naturaleza, siguieron a Heráclito en una creencia de las sustancias primeras se halla en el fuego en la veneración de logos, que identificaban con la energía, la ley, la razón y la providencia encontradas en la naturaleza. La razón de los hombres se consideraba que también parte integrante del logos divino e inmortal. La doctrina estoica, que consideraba esencial cada persona como miembro de una familia universal, ayudar a romper barreras regionales, sociales y racionales, y a reparar el camino para la propagación que religió el universo. La doctrina estoica de la ley natural, que convierte la naturaleza humana en norma para evaluar las leyes en instituciones sociales, tuvo mucha influencia en Roma en las legislaciones posteriores de Occidente. Además, tuvo importancia en corrientes y filósofos posteriores como Descartes y Kant. Para Séneca,
un pensador estoico tardío de la filosofía, es la ciencia de la conducta, y la felicidad es el sinónimo de virtud y concepto que para el estoicismo significa vivir conforme a la naturaleza. Los consejos y la exhortación son su preocupación principal en la educación de los valores morales, principios y que benefician el estado mental del hombre y su conducta.